Capítulo 33. Las frases célebres que siempre funcionan. En este capítulo nos adentraremos en la selección de frases poderosas que, bajo el enfoque de seducción y manipulación oscura, logran impactar profundamente en el subconsciente de la otra persona. Estas frases no solo están diseñadas para captar la atención de manera infalible, sino que también están respaldadas por las técnicas de hipnosis conversacional, psicología oscura y persuasión encubierta que hemos mencionado en los libros de referencia. El poder detrás de estas frases se encuentra en su capacidad de activar respuestas emocionales instantáneas y abrir una puerta directa al subconsciente, donde se toman muchas de las decisiones emocionales. Cada frase debe ser aplicada en el momento adecuado, con el tono correcto y acompañada de un lenguaje corporal congruente. Estrategias previas y principios que respaldan estas frases. Tomando como base los principios de manipulación oscura y PNL, programación neurolingüística, de libros como La psicología oscura y Covert Hypnosis, sabemos que la estructura de una frase bien construida no es solo lo que se dice, sino cómo se dice. Las frases que vamos a explorar aquí están diseñadas para resonar en los niveles más profundos del subconsciente de la persona, activando una mezcla de curiosidad, atracción y deseo de conexión. También, debemos recordar los fundamentos que hemos discutido sobre el poder de las sugestiones hipnóticas que permiten suavemente influir en la mente de otra persona sin que se den cuenta de que están siendo manipuladas. Frases célebres que siempre funcionan. No sé por qué, pero hay algo en ti que me resulta irresistible. Esta frase combina el misterio con la atracción. El uso de no sé por qué genera curiosidad, mientras que irresistible provoca una respuesta emocional fuerte en la otra persona. Siento que eres diferente a cualquier persona que haya conocido antes. Este tipo de frase alimenta el ego y genera una sensación de exclusividad, que es clave para profundizar la conexión. Se apoya en el principio de hacer que la otra persona se sienta única, un poderoso motivador emocional. Es increíble cómo, sin decir una palabra, puedes transmitir tanto. Esta frase explota el poder de la comunicación no verbal, algo que hemos explorado en capítulos anteriores. Da a la otra persona el sentido de que su presencia tiene un impacto y la hace sentir vista y valorada. No tienes idea de lo mucho que me fascinas. El uso de la palabra fascinas eleva el nivel de interés y convierte la conversación en algo que parece más profundo de lo que es. Aquí entra en juego la manipulación emocional, haciéndole sentir que ha capturado completamente tu atención. Me pregunto qué estarías haciendo en este momento si no hubiéramos cruzado caminos. Esta frase funciona porque crea una sensación de destino, una conexión que parece predestinada. También introduce una reflexión sobre lo que los llevó a ese momento, lo que puede reforzar la atracción. Hay algo en tu energía que simplemente no puedo ignorar. A través de esta frase, destacamos un aspecto no tangible, lo que genera una atmósfera de misterio y magnetismo. En términos de PNL, esto vincula el comportamiento de la persona con una característica irresistible. ¿Te ha pasado alguna vez sentir una conexión tan fuerte con alguien que pareciera que ya lo conoces de antes? Aquí se introduce un concepto de familiaridad y conexión profunda, lo que puede activar en la otra persona recuerdos de experiencias positivas y una sensación de cercanía inmediata. Me resulta curioso cómo, con solo mirarte, siento que puedo entender tanto de ti. Con esta frase, creas una atmósfera de conexión no verbal y profundizas en la idea de que tienes una comprensión especial y única de esa persona. La manipulación entra en juego al hacer que se sienta comprendida de una manera que otros no logran. Es como si hubiera algo en ti que atrae a las personas, como un imán. Esta frase refuerza el ego y utiliza el concepto de atracción natural, lo que hace que la otra persona se sienta poderosa en su capacidad de atraer a otros sin esfuerzo. No sé qué es exactamente, pero hay algo en ti que me hace querer descubrir más. El elemento de misterio en esta frase juega con el subconsciente de la otra persona, dejándola con una sensación de curiosidad y el deseo de explorar más la conexión. Uso de la hipnosis y PNL en estas frases. Estas frases no solo funcionan por las palabras que contienen, sino por cómo se integran las técnicas de PNL y hipnosis. Por ejemplo, el uso de me pregunto introduce una sugestión indirecta que abre la mente de la persona a explorar un estado emocional sin resistencia. Además, el uso de metáforas como imán o fascinación crea anclas en su mente, vinculando esos términos con la atracción que sienten. Manipulación oscura.
Ajuste de contexto. Un detalle crucial es cómo adaptas estas frases según el contexto. La clave es usar frases que se sientan naturales en la conversación y que, al mismo tiempo, introduzcan la semilla de la duda, el misterio o la atracción. Por ejemplo, frases como hay algo en ti o no puedo ignorar mantienen a la otra persona deseando más y pensando en lo que los hace únicos. No olvidemos que en este capítulo, estamos utilizando la base de la manipulación emocional para hacer que la otra persona se sienta especial, y esto refuerza la conexión y disminuye las barreras. Ejemplos infalibles en la práctica. En una fiesta o reunión social, ¿no te parece curioso cómo dos personas pueden sentirse tan conectadas en medio de tanta gente? Esta frase funciona porque crea una burbuja de intimidad, una desconexión del entorno y una sensación de que solo tú y la otra persona están verdaderamente presentes. En un entorno más privado, es increíble lo fácil que es hablar contigo, como si nos conociéramos desde siempre. Aquí se juega con la familiaridad y el confort emocional, lo que puede suavizar cualquier barrera inicial. Técnica suprema, la construcción de tensiones graduales. El gradualismo es una técnica suprema en este contexto, donde el nivel de intensidad aumenta con cada interacción. Las frases comienzan con sutileza y van escalando en intensidad emocional, lo que genera una tensión progresiva. Esta tensión se puede mantener en niveles altos sin llegar a romperse, creando una sensación de deseo insaciable. Para aplicar el gradualismo, inicia con frases más casuales, enfocándote en aspectos externos o superficiales, como eres alguien que parece atraer miradas sin esfuerzo. Luego, pasa a frases más emocionales, como me resulta fascinante cómo puedo sentir una conexión tan profunda contigo. Finalmente, introduce frases que sugieren un compromiso emocional más profundo, como me pregunto qué pasaría si esto continuara creciendo. Lo verdaderamente poderoso es cómo las usas en combinación con el lenguaje corporal, la confianza, y todas las técnicas discutidas anteriormente en el libro. Estas frases funcionan como anclas emocionales que puedes sembrar en la mente de la otra persona, pero es tu actitud, tu presencia y tu habilidad de interpretar sus reacciones lo que realmente garantiza el éxito. Para profundizar en el uso de frases célebres en la seducción y manipulación, es esencial comprender cómo la ciencia del comportamiento humano respalda la eficacia de estas técnicas. La psicología social, la neurociencia y la programación neurolingüística, PNL, proporcionan bases científicas que explican por qué ciertas palabras o frases pueden activar respuestas emocionales e influir en el comportamiento de los demás de manera casi imperceptible. El poder de la palabra. Bases científicas. Las palabras tienen un impacto directo en las emociones humanas debido a cómo el cerebro procesa el lenguaje. La investigación en neurociencia ha demostrado que ciertos tipos de frases, especialmente aquellas que contienen elementos de curiosidad, misterio o familiaridad, activan áreas del cerebro relacionadas con la recompensa y el apego emocional, como el sistema límbico. Estas estructuras cerebrales no solo controlan las emociones, sino también el procesamiento de los recuerdos y las decisiones intuitivas, lo que explica por qué una frase bien estructurada puede influir profundamente en la atracción. Además, la sugestión indirecta y las metáforas, elementos clave en las técnicas de hipnosis y PNL, influyen en cómo las personas interpretan una conversación. Según estudios de la PNL, las frases que inducen a la reflexión, me pregunto, son especialmente efectivas, ya que no confrontan la resistencia consciente de la persona. Al plantear una situación como algo que simplemente ocurre, se permite que el subconsciente complete la idea sin cuestionarla, haciendo que las emociones fluyan de manera más natural. La tensión y la anticipación en el lenguaje. Uno de los principios fundamentales detrás de estas frases es la construcción de tensión emocional. La psicología evolutiva sugiere que la atracción y el deseo están íntimamente ligados a la creación de incertidumbre y anticipación. Cuando utilizas frases que generan una mezcla de misterio y exclusividad, estimulas áreas del cerebro responsables de buscar respuestas. El cerebro humano odia los vacíos, lo que significa que, cuando introduces una idea o sensación no resuelta en una conversación, el cerebro de la otra persona buscará activamente cómo llenarlo. Por ejemplo, una frase como no sé por qué, pero me atraes de una manera que no puedo explicar introduce una ambigüedad que despierta el interés de la otra persona. Esta falta de resolución es lo que provoca tensión emocional, y cuando se maneja bien, esta tensión puede traducirse en una atracción intensa.
El efecto Zeigarnik, un principio de la psicología cognitiva, también respalda esta idea. Las personas tienden a recordar mejor las tareas o interacciones incompletas que las resueltas, lo que en el contexto de la seducción se traduce en que la incertidumbre te hará más memorable. Cómo usar las frases en el contexto de la manipulación oscura. La manipulación oscura, en este caso, implica utilizar las palabras para influir en los pensamientos, emociones y deseos de la otra persona sin que se dé cuenta de que está siendo influenciada. Esto no significa ser malintencionado, sino aprovechar los principios psicológicos para guiar las interacciones de manera favorable para ti. Cuando aplicas estas frases en el contexto de la manipulación oscura, crea un ambiente de exclusividad emocional, utiliza frases que hagan que la otra persona se sienta especial. Por ejemplo, frases como siento que contigo es diferente o nunca había conocido a alguien como tú apelan al ego y la necesidad de sentirse únicos, lo cual genera un fuerte vínculo emocional. Aprovecha el anclaje emocional, combina estas frases con momentos en los que la otra persona esté emocionalmente abierta o vulnerable. Por ejemplo, en una conversación profunda o tras compartir una experiencia significativa. La ciencia demuestra que cuando el cerebro está en un estado emocional elevado, es más receptivo a las sugerencias, lo que aumenta la eficacia de las frases. Ejemplos de aplicación en diferentes escenarios. La flexibilidad de estas frases célebres permite que se adapten a distintos escenarios, ajustando el tono, el contexto y el lenguaje corporal para maximizar su impacto. En una conversación casual, si estás en un contexto relajado, una frase como es fascinante lo mucho que podemos comunicar sin siquiera hablar puede abrir la puerta a una conversación más íntima, especialmente si acompañas la frase con una sonrisa y contacto visual. Aquí, el objetivo es sembrar la idea de que hay algo especial ocurriendo entre los dos, algo que va más allá de lo superficial. En un encuentro más privado o íntimo, cuando la otra persona se siente más cómoda contigo, puedes intensificar el mensaje con frases como es como si todo lo que siento se alineara cuando estoy contigo. Este tipo de frase se apoya en la conexión emocional y puede activar un sentido de destino o una conexión especial que refuerza el vínculo. Profundizando en la técnica suprema. Como mencionamos antes, la construcción de tensión gradual es una técnica suprema en este contexto. Esta técnica implica aplicar una serie de frases que van escalando en intensidad emocional, comenzando desde una atracción más superficial hasta un deseo profundo y emocional. La clave está en hacerlo de forma escalonada. Frases iniciales de curiosidad. Inicia con frases que generan curiosidad y abren la puerta a la conversación, como es raro, pero siento que hay algo en ti que me atrae sin saber por qué. La ambigüedad es tu aliada. Frases intermedias que profundizan la conexión. A medida que la otra persona responde favorablemente, utiliza frases que refuercen la intimidad, tales como siento que podríamos hablar durante horas sin que me canse. Aquí estás reforzando la idea de una conexión emocional. Frases finales que consolidan el vínculo. Cuando sientas que la otra persona está emocionalmente abierta, puedes usar frases como no puedo evitar pensar que nuestro encuentro estaba destinado a suceder. En este punto, estás implantando la idea de una conexión emocional profunda, algo que trasciende lo inmediato. La ciencia de las expectativas. Otro concepto relevante es el de expectativas, que en seducción juega un papel crucial. Según investigaciones en psicología social, cuando generas expectativas no resueltas en la mente de la otra persona, ésta tiende a llenar los vacíos con sus propios pensamientos y emociones, lo que la hace más propensa a desarrollar sentimientos de atracción. Esto se apoya en el principio de la disonancia cognitiva, donde el cerebro tiende a buscar coherencia en sus pensamientos, lo que puede llevar a que la otra persona se convenza a sí misma de su interés hacia ti. Uso práctico, como maximizar el impacto. Adapta el tono a la situación. No es lo mismo utilizar una frase en un ambiente relajado y social que en una conversación más íntima. Ajusta el tono, la intensidad de tu voz y tu lenguaje corporal para que la frase encaje de forma natural en el entorno. El éxito depende de la congruencia entre lo que dices y cómo lo dices. La importancia del tiempo, saber cuándo introducir estas frases es crucial. Utiliza la sincronización emocional para identificar el momento adecuado. Por ejemplo, durante una pausa emocional en la conversación, cuando la otra persona esté emocionalmente abierta. La repetición sutil, reforzar la idea sin ser demasiado evidente es una técnica de manipulación oscura muy efectiva.
Puedes repetir ciertas palabras clave en diferentes frases, como misterio, atracción o energía, para fortalecer la conexión. La psicología oscura es el estudio de técnicas y principios que permiten influir, manipular o controlar a otros de manera sutil o encubierta, a menudo sin que la persona se dé cuenta. En el contexto de la seducción, las frases célebres que siempre funcionan se basan en principios de esta disciplina, aprovechando los mecanismos mentales y emocionales para crear atracción, confianza o incluso dependencia. Al mismo tiempo, la ciencia, en particular la psicología social y la neurociencia, proporciona una base empírica que respalda el funcionamiento de estas técnicas. ¿Por qué las frases célebres funcionan desde la perspectiva de la psicología oscura? El poder de la sugestión, uno de los pilares fundamentales de la psicología oscura, es la capacidad de influir en las emociones y decisiones de los demás mediante la sugestión. Las frases célebres que emplean el misterio, la intriga o la exageración sutil generan un espacio mental donde la otra persona rellena los vacíos con su propia imaginación. Por ejemplo, decir algo como "me pregunto qué nos depara el futuro" no está imponiendo una idea, sino invitando a la otra persona a pensar en ti en un contexto futuro. Esta frase planta la semilla del interés y la expectativa, jugando con la incertidumbre para generar atracción. La manipulación de la vulnerabilidad, en seducción, crear una atmósfera donde la otra persona se sienta emocionalmente vulnerable o abierta es una técnica crucial. Según la psicología oscura, la vulnerabilidad no es solo una debilidad, sino una puerta a través de la cual puedes influir en las emociones. Cuando usas frases que apelan a sentimientos profundos o al deseo de conexión emocional, puedes generar una apertura emocional que facilita la manipulación. Por ejemplo, frases como "nunca me había sentido así con nadie" o "siento que contigo es diferente" explotan la necesidad humana de sentir que somos especiales para alguien. Control del subconsciente. La psicología oscura también enseña cómo se pueden plantar ideas en la mente de otra persona sin que sea consciente de ello. A través del uso de frases subliminales o indirectas, se puede manipular el subconsciente de la persona objetivo. Frases como "no sé por qué, pero hay algo en ti que me atrae" sin razón funcionan porque permiten que la otra persona racionalice la atracción por sí misma, creyendo que es una decisión autónoma, cuando en realidad ha sido guiada por tus palabras. Este tipo de manipulación del subconsciente es extremadamente poderoso y está fundamentado en estudios de neurociencia que revelan cómo el cerebro responde a estímulos externos sin procesarlos conscientemente. El efecto halo. Según este principio psicológico, las personas tienden a juzgar a alguien de manera global basándose en una impresión inicial o en una sola característica positiva. Las frases célebres juegan con este efecto al generar una imagen atractiva o deseable desde el principio. Por ejemplo, frases como "siempre me atraen personas con una energía tan positiva como la tuya" crean una percepción favorable que luego influye en cómo la otra persona te ve en general. Este sesgo cognitivo permite que las cualidades negativas o neutrales pasen desapercibidas mientras que las positivas se amplifican. La creación de dependencia emocional. La psicología oscura también explora cómo generar dependencia emocional en otra persona mediante frases que juegan con la vulnerabilidad emocional. Frases que sugieren conexión única o destino compartido, como "siento que estábamos destinados a conocernos", aprovechan la inclinación natural del cerebro humano para buscar conexiones significativas. Al manipular estas emociones profundas, puedes lograr que la otra persona desarrolle una atracción más intensa e incluso dependencia emocional hacia ti. El respaldo científico detrás de las frases célebres. El uso de frases poderosas y célebres no es solo una técnica de manipulación emocional, también está avalado por la ciencia, específicamente en campos como la psicología social, la lingüística y la neurociencia. Aquí se detallan algunos aspectos científicos que explican por qué estas técnicas son tan efectivas. El lenguaje y el cerebro. La investigación en neurociencia ha demostrado que el lenguaje activa múltiples áreas del cerebro, no solo aquellas relacionadas con la comprensión de palabras, sino también con la emoción, la memoria y la toma de decisiones. Según un estudio de Princeton University, el uso de metáforas o frases evocadoras activa las mismas áreas del cerebro tanto en el hablante como en el oyente, un fenómeno conocido como neuroacoplamiento. Esto significa que cuando usas una frase poderosa, puedes sincronizar emocionalmente con la otra persona, lo que crea una sensación de conexión y comprensión mutua. Las emociones y la memoria.
Otro aspecto respaldado por la ciencia es el impacto del lenguaje en las emociones y la memoria. Las palabras que evocan imágenes o emociones fuertes tienden a quedarse en la mente por más tiempo. Este fenómeno está relacionado con el funcionamiento del sistema límbico, la parte del cerebro que controla las emociones y la memoria a largo plazo. Por lo tanto, cuando utilizas frases que apelan a la emoción, estás creando un impacto duradero en la mente de la otra persona, lo que aumenta tus posibilidades de ser recordado y deseado. La psicología de la persuasión. El psicólogo Robert Cialdini, en su libro Influence, The Psychology of Persuasion, explica varios principios que también respaldan el uso de frases célebres en la seducción. Entre estos principios están la reciprocidad, la autoridad y la prueba social, todos los cuales pueden ser reforzados con las palabras correctas. Por ejemplo, al mencionar que la mayoría de las personas no me entienden como tú lo haces, puedes aprovechar el principio de reciprocidad emocional, haciendo que la otra persona se sienta especial y en deuda contigo emocionalmente. La anticipación y el efecto Zeigarnik. Un concepto fundamental en psicología cognitiva es el efecto Zeigarnik, que explica por qué las tareas incompletas o las situaciones sin resolver se mantienen en la mente más tiempo que aquellas que se resuelven rápidamente. Este principio es clave en la creación de tensión en la seducción. Al usar frases que dejan algo a la imaginación o que no resuelven completamente el significado, puedes hacer que la otra persona piense en ti y en lo que dijiste mucho después de que la conversación haya terminado. Esta anticipación se convierte en una forma de tensión emocional, lo que puede intensificar la atracción. La teoría del reflejo condicionado. El famoso psicólogo Ivan Pavlov demostró cómo los estímulos externos pueden generar respuestas automáticas a través del condicionamiento. Las frases célebres que siempre funcionan pueden actuar como estímulos que desencadenan respuestas emocionales específicas en la otra persona, especialmente si las asocias con emociones positivas o momentos agradables. Con el tiempo, cada vez que la otra persona escucha o piensa en esas frases, su cerebro las asociará con la atracción o el deseo que experimentó inicialmente, consolidando el vínculo emocional. La ciencia de la atracción en el lenguaje. El uso del lenguaje para influir en la atracción está también sustentado por investigaciones sobre cómo las personas procesan la información emocional. La teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman sugiere que quienes son capaces de comunicar de manera emocionalmente inteligente, utilizando palabras que resuenen con las emociones de los demás, son más eficaces en la creación de conexiones profundas. Esto es clave en el contexto de la seducción, donde la habilidad para empatizar emocionalmente y usar palabras que evoquen respuesta puede ser el factor determinante para el éxito. Además, la teoría de la disonancia cognitiva de Leon Fastenau explica que cuando una persona experimenta una contradicción entre sus pensamientos o emociones, busca resolverla de alguna manera. Al usar frases que introducen misterio o ambigüedad emocional, creas una disonancia cognitiva que la otra persona busca resolver, lo que a menudo resulta en una atracción creciente hacia ti. Este capítulo revela el poder del lenguaje en la manipulación emocional y la seducción, mostrando cómo las frases correctas, apoyadas en la psicología oscura y en la ciencia del comportamiento, pueden tener un impacto profundo en el deseo y la atracción. No son solo las palabras en sí, sino la forma en que se utilizan para controlar el subconsciente, manipular las emociones y crear una conexión duradera. Y ahora, con una comprensión profunda de cómo el lenguaje puede crear un impacto poderoso, es hora de avanzar hacia la próxima etapa de la seducción, cómo iniciar esas conversaciones con seguridad y sin fallar nunca. En el capítulo 32, 150 formas de iniciar una conversación, exploraremos técnicas infalibles que garantizarán que nunca te quedes sin palabras y siempre sepas cómo romper el hielo con éxito.